Dejadme que presente a nuestro compañero de viaje esta noche, seguro que lo conocéis. Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de abordar los números, sacar la calculadora y empezar a hacer cuentas, pues déjeme que le pregunte lo mismo que a nuestros analistas de la noche. De lo mucho que ha pasado a lo largo del día de hoy, ¿usted con qué se queda? Bueno, pues me quedo con una noticia que ha dado mi propio ministerio. Venga. El déficit público se ha reducido un 17,7% este mes en relación con el año pasado. Yo creo que es una buena noticia y que permite abordar el futuro con optimismo y poder hacer muchas cosas que no se podían hacer hasta este momento. Pues fíjese, nos ha leído el pensamiento, porque por ahí, después de los sumarios, las preguntas y los titulares, empezaremos la conversación. Empezamos. ¿Con cuántos detenidos se salda la operación de la Guardia Civil contra la presunta trama de financiación irregular de UGT en Andalucía? ¿Quiénes están entre los arrestados? ¿Y qué papel jugaban en la supuesta emisión de facturas falsas con las que el sindicato habría justificado las subvenciones que recibía de la Junta de Andalucía para cursos de formación? Hay discrepancias en el PSOE sobre el aforamiento de don Juan Carlos. Hoy la iniciativa ha salido adelante en la Comisión de Justicia del Congreso con los votos del PP y la abstención ya anunciada de los socialistas. ¿Cómo explican su postura desde la dirección del partido? ¿Y qué ha dicho al respecto el expresidente Felipe González? ¿Cuántos niños viven bajo el umbral de la pobreza en España, según el informe que hoy ha hecho público UNICEF? ¿Qué ha pedido hoy el presidente de la organización en nuestro país? ¿Y a qué ritmo envejece la población española? ¿Cuánto ha descendido el número de nacimientos desde el comienzo de la crisis? ¿Qué factores lo explican? Y ya saben que nos encanta que se sienten aquí en la mesa. Hoy tenemos poco sitio porque somos muchos, pero todavía tenemos sitio para ustedes. Que se sienten virtualmente y que pueden hacerlo, ya lo saben, buscándonos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también, como no, en la web del programa, en rtve.es/lanoche en 24 horas. Ahí nos encuentran con los mejores momentos, las mejores entrevistas, los momentos destacados. Todo lo pueden consultar. Hoy también les planteamos un reto, que nos digan a quién pertenecen las imágenes que les vamos a poner a continuación y por qué las hemos rescatado hoy de nuestro archivo. Si lo tienen claro, pueden enviar sus respuestas con la etiqueta LN Reto. ¿A quién pertenecen estas imágenes? Vean. La noticia conmovió a todo el mundo. Jovencitas de varios países intentaron suicidarse al enterarse de la desaparición de su ídolo. El día del accidente, en Medellín se lloraba. Por ahí empezamos, por el déficit del Estado, que se ha reducido casi 1,5 puntos en los 5 primeros meses del año. Se sitúa en el 2,47% del Producto Interior Bruto, lo que es lo mismo, 25.700 millones de euros. Ahí lo están viendo. Dato que conocíamos en el día de hoy, tal y como nos decía hace un instante nuestro compañero de viaje esta noche, el señor Antonio Beteta. También Hacienda ha facilitado los datos del primer cuatrimestre, y a eso se refería, del conjunto de las administraciones públicas. De enero a abril baja un 17,7% hasta los 12.000 millones de euros. En el caso concreto de las comunidades autónomas ha alcanzado los 4.471 millones de euros. El 0,43% del PIB es casi el 60% más que el mismo periodo del año 2013. Solo 3 comunidades tienen superávit, que serían País Vasco, Asturias y Baleares, y Extremadura es la que presenta mayor desequilibrio, el 1,1%, cuando lo permitido, lo establecido para todo el año, es el 1%. Seguimos en conversación con el señor Antonio Beteta, que por cierto, vaya semana, ¿eh? Esto lo han hecho ustedes a propósito, lo de juntarlo todo en la misma semana y así ya pues se lo quitan de encima, ¿o cómo? No, para nada. El viernes se aprueba por Consejo de Ministros el techo de gasto y previamente tiene que aprobarse por la Comisión Nacional de Administración Local cuál es el techo de gasto de las corporaciones locales, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el de las comunidades autónomas y unirlo todo al de la Administración General del Estado más la Seguridad Social, y por lo tanto es una semana donde siempre va junto, porque estamos en un Estado descentralizado y lógicamente los distintos niveles de gobierno tienen que incorporar y acordar cuál es su escenario de gasto público para el próximo ejercicio. Bueno, enseguida abordamos, porque estoy seguro que nuestros analistas querrán preguntarle, aunque no,
a ver, no es estrictamente de su Secretaría de Estado, que en su caso es la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, pero seguro que le quieren preguntar por la reducción o la bajada de impuestos anunciada por el Gobierno en estos días. Pero centrándonos en lo suyo y en esto que además conocíamos hace un instante, y con esta agenda que tenemos a lo largo de la semana, yo quiero preguntarle, según estos datos que hemos conocido, la Administración Central va un poquito mejor que el año pasado. ¿Esto qué significa? En grandes titulares, yo no sé si usted está en disposición de dárnoslos o no, pero ¿cree que con estos datos, y si la cosa no se tuerce, vamos camino de cumplir con el ansiado objetivo del déficit? No lo dude. Hay un compromiso firme del Gobierno de la Nación en su conjunto, impulsado por el presidente y por el ministro Cristóbal Montoro, de cumplir. Y además el ciclo económico, el conjunto de la economía, está ayudando de forma muy positiva. Cerraremos este mes de junio, cuarto trimestre positivo de crecimiento. Hoy ha anunciado la ministra Báñez que habrá crecimiento también en materia de seguridad social, es decir, de creación de empleo, y en consecuencia de todo ello las bases fiscales se están recuperando. Hoy anunciaba también la Intervención General del Estado en términos de contabilidad nacional, un crecimiento por encima del 6% de la recaudación tributaria. Lógicamente, eso ayuda a que el conjunto del déficit público del Estado vaya en una senda claramente de cumplimiento, junto y de la mano con la seguridad social. Eso es evidente. Las corporaciones locales van a tener un resultado presupuestario este ejercicio aún mejor que el superávit del 0,4% que tuvieron el año anterior, y las comunidades autónomas, a pesar de este dato que es provisional y luego si quiere puedo explicar el porqué, evidentemente van a tender hacia el 1%. Veremos si se cumple, pero sin duda habrá una reducción del déficit del 1,5%. O sea, las comunidades van un poquito pasadas, pero porque coyunturalmente en este momento, haciendo la foto fija, bueno, explíquenos usted, ¿por qué? Sí, bueno, es que hay muchas coyunturas, es decir, por ejemplo, en Andalucía, pues han tenido que descontraer gasto, fruto de unas certificaciones que tienen que ver con gastos de fondos estructurales que se han anulado y en consecuencia pues les provoca una minoración de ingresos. Han tenido que hacer frente a determinadas operaciones de carácter financiero y además, lógicamente, las entregas a cuenta que reciben de la Administración General del Estado se han minorado. Es decir, la mejora en la recaudación que está habiendo en este ejercicio, que afecta a las cuentas del Estado, no afecta a las de las comunidades autónomas, más allá que la recaudación puntual que tengan y que están teniendo, y es mejor, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en el resto de los impuestos cedidos, pero no la mejora en el IVA o la mejora en el IRPF, que tendrá lugar en la liquidación que se haga dentro de los ejercicios. Cuando iba peor el Estado en términos de ejecución que la entrega a cuenta, las comunidades autónomas tenían ese confort. Y ahora que va mejor la recaudación en la Administración General del Estado, pues no tienen esa recaudación adicional en este momento. Luego, al final, todo se neutraliza en términos de liquidación, pero eso explica un poco la diferencia de ritmos que existen entre las dos administraciones públicas. Veremos a lo largo del ejercicio cómo muchas comunidades, como es el caso de Extremadura, no va a tener ningún problema en el cumplimiento del objetivo. Eso se va a sanear a lo largo del año con los diferentes ritmos tributarios que tienen las regiones. Tengo varias preguntas para usted. Una, por si nos está viendo alguien desde Zamora. Otra, por si nos está viendo alguien desde Cataluña. Y otra para el resto de que nos esté viendo desde donde nos esté viendo, porque la otra es sobre lo del lunes, lo de ayer y lo del viernes, que es lo de la bajada de impuestos. Para el que nos esté viendo desde Zamora, ¿qué le va a decir usted mañana, que empieza mañana, que se reúne usted mañana con la Comisión Nacional de la Administración Local? ¿Qué tiene pensado decirles sobre estos presupuestos, estas previsiones de las que nos contaba? Bueno, pues para el periodo 2015-2017. ¿Qué le va a decir a los ayuntamientos, a las corporaciones locales? Pues en primer lugar les voy a decir enhorabuena por el alto nivel de cumplimiento, por ajustar sus gastos y, en consecuencia, por haber contribuido a que el déficit público se pudiera cumplir en el ejercicio 13 con ese superávit del 0,42%, que sin ellas no se hubiera alcanzado. En segundo lugar, les voy a decir, ese sacrificio tiene que continuar. Tenemos que mantener el ritmo de las reformas. Y ese ritmo de las reformas, en términos de el objetivo, se va a fijar en el 0%. No se les va a exigir el superávit, se les va a exigir el 0%, sabiendo y siendo conscientes de que sí van a tener el superávit
por la dinámica de menor gasto que han tenido a lo largo de todo el ejercicio, un gasto sostenido, un gasto mantenido y que efectivamente hace, por las estimaciones que tenemos de estos meses de ejercicio que vamos viendo, cómo van a cumplir más que satisfactoriamente con el objetivo de déficit. Bueno, y luego el jueves, esto será mañana, y luego llega el jueves. Y el jueves tiene usted Consejo de Política Fiscal y Financiera y ahí se va a ver con las comunidades autónomas y van a analizar el asunto de la reforma fiscal también. Y les va a presentar los informes de cumplimiento de los objetivos de 2013. Correcto. Y los objetivos para el 14, 15 y 17. Si lo están viendo desde Cataluña, ¿qué les va a decir el jueves a sus colegas? A los catalanes les diré que su gobierno hizo un esfuerzo importante por acercarse al cumplimiento de déficit, que no lo consiguió, pero consiguió reducir sus gastos en 1.000 millones de euros, que eso se lo he reconocido al conseller Mascuel, que lo digo en público todas las veces. El año anterior consiguió equilibrar de alguna manera su déficit a través de una venta de activos, pero en el último ejercicio lo consiguió equilibrar a través de una política de reducción de gastos. Y en consecuencia lo que esperamos de ellos es que siga manteniéndose esa disciplina tendente hacia el equilibrio, aun sabiendo que posiblemente no lo vayan a alcanzar, pero lo importante es ir reduciendo cada vez más el déficit público excesivo que tienen estas comunidades para ir acercándose a ese nivel de cumplimiento que es el establecido para todos, que este año es muy exigente, 1%, y el año que viene el 1 más exigente, aún 0,7%. Bueno, sé que tenéis todos muchas ganas de preguntar muchas cosas, pero me quedo con la joya de la corona de las preguntas sobre reforma fiscal. A ver, después de escuchar ayer mismo al ministro, al señor Montoro, esta misma mañana además al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferrer-Quín, en los desayunos de esta Casa de Televisión Española, yo sigo sin despejar una duda. Y a buen seguro que algunos de nuestros espectadores también, algunos otros quizá no. Lo de las indemnizaciones por despido, el hecho de que coticen, en caso de que superen los 20.000 euros al año, ¿eso todavía es negociable o no? ¿Hay margen? Bien, el secretario de Estado de Hacienda lo ha confirmado hoy, pero es que el ministro de Hacienda lo dijo en la propia rueda de prensa. Yo estaba sentado allí en la mesa, solo lo ha recogido un medio, nada más que un medio, y ya, aquí lo hablamos anoche, ya anunció esa opción cuando lo presentó en rueda de prensa. De todos modos, si me permite 30 segundos aclarar, sí, es que es un mínimo exento. Es decir, cuando el salario es de 20.000 euros y son el 10%, 2.000 euros al año de indemnización, es exención del 100%. Pero si es de 30.000 euros, la exención es del 75%. Es decir, que no es que pase uno a cotizar por el 100% de todo, sino que es un porcentaje. Y más de 30.000 euros, el conjunto de la población que resulta afectada es realmente pequeño. Es decir, quien más afectado resulta en la medida es más el gran directivo que el trabajador que se ve afectado por una situación de esta naturaleza. No obstante lo cual, repito, el ministro ha dicho que está en situación de sentarse a negociar, el secretario de Estado de Hacienda esta misma mañana lo ha vuelto a ver con el objetivo de analizar las distintas situaciones, intentar evitar posibles fraudes o picarescas que se podían producir en este hecho y, en definitiva, a ver de arreglarlo. Porque cuando estamos hablando de una reforma que vale 9.000 millones de euros de menos impuesto que vamos a pagar todos los españoles, bien merece la pena ver esta cuestión que sin duda es significativa en el monto global. Pues todavía es negociable, ¿eh? Lo digo por si nos están viendo en casa, que con la cantidad de horas que hemos estado en los medios de comunicación, en las tertulias hablando del tema, todavía es negociable. ¿Quién empieza? Ignacio, que estás al lado. Bueno, es que me pone en bandeja el señor Beteta decirle, antes de hacerle la pregunta, que si efectivamente se beneficia de finiquitos altos, un porcentaje pequeño de los trabajadores, es porque, entre otras cosas, ustedes redujeron casi a la mitad las indemnizaciones con la ley de reforma laboral. Claro. ¿Y eso es malo? Para los que lo reciben, sí. Para los Sí, que pero han sido para despedidos en estos años no es muy agradable. Pero para el conjunto de la economía, como ustedes comprenderán, es muy necesario el que se llegaran a tomar medidas como que las han tomado, que han sido, entre todas, coadyuvantes a generar empleo y a generar puestos de trabajo. Es que si no se hacía nada en un mercado laboral como el que habíamos, que era muy rígido, pues difícilmente se hubiera podido avanzar en materia de contratación, en materia de reducción del desempleo, que yo creo que esa es la principal labor a la cual nos tenemos que dedicar. Es decir, nosotros generamos economía para crear empleo.
Nosotros queremos que nuestros jóvenes trabajen. Nosotros queremos que esa generación perdida tenga esa oportunidad y para ello hace falta un mercado de trabajo ágil. Y yo creo que medidas en su conjunto, como las que ahora hacemos de reactivación económica y 9.000 millones de reducción de impuestos, sin duda alguna lo va a ser, cerca de medio punto el Producto Interior Bruto, por ahí habrá en crecimiento por una medida de esta naturaleza, ayudará también a generar empleo y a generar confianza. Ya, lo que pasa es que ustedes una medida que probablemente han diseñado, como explicaba el señor Ferrer, secretario de Estado de Hacienda, para evitar el fraude de despidos pactados, pero luego eso es en unos casos que, como ustedes mismos reconocen, son relativamente escasos y pocos, y en cambio lo que convierten ustedes es el drama del despido, lo convierten además, lo graban, es decir, hay un cierto encarnizamiento social, porque esa indemnización no es un premio, es un dinero que se le entrega al trabajador para que intente hacer su vida, que en el caso además de los despidos de trabajadores con cierta antigüedad, relativamente maduros, les va a costar mucho trabajo volver a reinsertarse en el mercado de trabajo, como está ocurriendo. Bueno, el Gobierno aprobó un informe, sale información pública durante 2 semanas. Escuchamos a la sociedad, ya ha dicho el ministro y el secretario de Estado responsable de la cuestión, Miguel Ferrer, que se va a sentar a negociar para ver esta circunstancia y ver cómo se puede corregir. Es decir, somos dialogantes y lo que queremos es solucionar. Pero lo que no me gustaría es que, cuando hay una rebaja tan significativa de 9.000 millones de euros, cuando estamos hablando que una rebaja media es del 12,5%, hombre, realmente el centrar el debate de toda una reforma fiscal de este calado en una cuestión, por importante que sea, me parece que es minusvalorar el importante efecto que tiene para el conjunto de la sociedad española esta propuesta que hace el Gobierno en desarrollo de su programa electoral. Pues yo le voy a preguntar, señor Beteta, por Cataluña. Voy a seguir la estela del director, porque usted ha dicho, no, yo le voy a decir a los catalanes, o le diría, que han hecho un gran esfuerzo, pero no han llegado. ¿Y qué le va a decir entonces, por ejemplo, al presidente de la Comunidad de Madrid, que bien conoce y que siempre protesta y dice, oiga, que aquí los que cumplimos, o casi cumplimos, nos tratan manu militari, y en cambio hay otros, y siempre pone el ejemplo de Cataluña, como Cataluña, que conscientemente no están cumpliendo? Lo digo porque se va a encontrar con esa discusión dentro de unas horas en las reuniones que tienen presente. Entonces, ¿cómo va a lidiar eso? Porque tiene un frente que le está diciendo mano dura con Cataluña y usted le veo que no. Yo no lo quiero, ¿eh? O sea, en fin, no quiero mano dura con Cataluña. Aviso, soy catalana y prefiero que no. Pero, ¿cómo va a lidiar eso? Porque hay comunidades que cumplen y otras que no. Y las que cumplen dicen, castiguemos precisamente ahora a Cataluña. Bueno, nosotros tenemos una tendencia y un objetivo claro, que es avanzar hacia el cumplimiento del déficit público. Mientras todas las comunidades, y han sido todas, en todos estos años han ido reduciendo sus déficits públicos, vamos en la buena dirección. Que hay quien partía de una situación más complicada, hay que recordar que el actual gobierno catalán es heredero, como todos, de su gobierno anterior, de las circunstancias económicas de su gobierno anterior, y ciertamente está teniendo que hacer unos ejercicios presupuestarios que quizás con un gobierno de otra naturaleza pues no hubiera sido preciso. El gobierno de la Comunidad de Madrid pues lleva muchos años siguiendo la senda del equilibrio presupuestario, del ajuste en los gastos, de apostar por la sociedad civil, de reducir el mundo de las subvenciones. Bueno, yo he sido 8 años responsable de la Hacienda en el Partido Popular con el presidente Gallardón y después con la presidenta Aguirre, y sé de ese esfuerzo que hemos hecho todos los madrileños a lo largo de ese periodo. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que tenemos que recortar menos nuestra diferencia con el objetivo, porque partimos de una situación mejor. Es decir, los mayores esfuerzos lo tienen que hacer quienes en su momento no los han hecho. Tienen que correr más para acercarse a la meta, pero también tienen que correr. Nuestro trabajo consiste precisamente en ver cómo hay ese empujón, ese objetivo de ir a cumplir. A un ritmo quizá no el mismo en todas, pues es verdad, pero siempre con unos planes de ajuste que incidan en el sacrificio que hay que hacer, manteniendo el estado de bienestar y reduciendo lo superfluo. Pero el presidente de la Comunidad de Madrid se queda tranquilo con esta explicación de yo los quiero a todos por igual, hijos míos. El presidente de la Comunidad de Madrid, que es persona seria, sensata, solvente y amiga mía,
sabe que sin duda alguna, lo que tenemos que hacer entre todos es conseguir lo mejor para España. Y lo mejor para España es lo que afecte al conjunto del territorio nacional. No podemos ver 17 realidades aisladas. Tenemos que ver una realidad conjunta. Yo creo que el principio, por ejemplo, de la unidad de mercado que estamos poniendo encima de la mesa, lo que nos hace ver es que si trabajamos todos juntos vamos a conseguir un país mejor. Y que a Madrid le interesa tener unas comunidades autónomas que sean capaces de poder consumir lo que produce Madrid. Madrid produce muchos servicios, Madrid tiene un producto muy importante, como Cataluña también, y por lo tanto necesitamos un país armónico, un país en desarrollo, y lo que menos necesitamos es un enfrentamiento entre regiones y entre españoles. En ningún caso, y desde luego en lo que en mi mano esté, será siempre para tender una mano al diálogo, al acuerdo y al pacto. Pero dígame una cosa, ahí en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tiene que ser complicadísimo, porque yo no he estado nunca en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero claro, viendo la que está cayendo en este país, el debate que tenemos permanentemente, pues ya sabe usted, a vueltas con Cataluña, pero también con País Vasco y también con la realidad de Galicia, por ejemplo, o Andalucía, es decir, con tantas sensibilidades distintas. Cuando uno se sienta a hacer números, no sé, se lo pregunto porque uno tiene la sensación desde fuera de que les es más fácil ponerse de acuerdo con unos, es decir, con los de su propio partido, que con otros, con independencia en muchas ocasiones de la realidad de las cuentas. Es decir, que uno lo va a ver siempre, lo va a tender a ver de buena fe, y otro lo va a tender a ver pues con a lo mejor un peor ánimo. O esto es lo que nos da la sensación desde fuera, pero luego los técnicos son fríos, se sientan y hacen las cuentas y esto es milimétrico. Bueno, yo le puedo asegurar que el trabajo de Hacienda con todas y cada una de las comunidades autónomas es absolutamente profesional y que las relaciones que tenemos con todas y cada una de las comunidades autónomas es absolutamente profesional y que nadie, nunca, nos ha acusado de partidismo a la hora de hacer un análisis y de hacer la fijación de un objetivo. Podremos estar equivocados, como todo el mundo, eso siempre puede ocurrir, pero siempre nos sentamos, siempre dialogamos, siempre vemos y luego discrepamos en los objetivos políticos, como no puede ser de otra manera. Es decir, no puede tener la misma óptica un socialista que representa una filosofía, pero sí tenemos la misma óptica cuando sumamos y restamos, porque ahí no hay política, ahí hay matemáticas, y las matemáticas son estupendas porque son absolutamente frías y dan siempre el mismo resultado, y siempre nos lo está dando. Víctor, tu turno. La subida de impuestos se aplicó, se decidió en el primer Consejo de Ministros, aquella Navidad del año 2011-12, y entró en vigor de manera automática el 1 de enero del año 2012. Es decir, hubo un procedimiento de urgencia que propició que los españoles empezáramos prácticamente a las 2 semanas a pagar más impuestos con respecto a lo que se pagaba con anterioridad en el caso de la renta. Sin embargo, esta reforma fiscal, que bueno, desde algunos sectores se apunta que es más bien una bajada de impuestos que una reforma fiscal de gran calado, pero a lo que voy es a que se anuncia con 7 meses de antelación respecto a su entrada en vigor, 1 de enero próximo, y escalonadamente en 2 años. Esto no se podía haber hecho, como fue la subida del IRPF, de forma más automática y que los ciudadanos lo vieran un poco antes, o por lo menos en un plazo más corto, plasmado en sus impuestos. Y déjeme también que le pregunte si el superávit de los ayuntamientos no podría revertir en el ciudadano, es decir, las administraciones que tienen superávit que devuelvan ese dinero a los ciudadanos en forma, por ejemplo, de bajar el IBI o de bajar impuestos locales. Bueno, lo que es cierto es que tenemos que hacer una reducción fiscal que sea compatible con los compromisos que España tiene asumidos con la Unión Europea. Eso es muy importante. Estamos dentro de los objetivos fijados en nuestro plan acordado con Bruselas. Hay quien dice, oiga, es que incluso es excesivo. Otros dicen, uy, es que ustedes se están quedando cortos. Es decir, lo que nosotros decimos es que es lo que podemos hacer. Tenemos un análisis de la realidad. Sabemos que con esta política vamos a ensanchar las bases fiscales. Y al ensanchar las bases fiscales vamos a conseguir que empresas que no ganaran van a ganar y por lo tanto van a tributar más impuestos a sociedades, que ciudadanos que hoy están en desempleo van a tener su empleo y en consecuencia van a pagar impuesto a la renta de las personas físicas y que en definitiva va a incrementarse el consumo porque se incrementa la confianza. Y eso es gradual. Y en consecuencia lo que tenemos que hacerlo es compatible. Por eso es una bajada global de impuestos del 12,5%, de los cuales, pues mire usted, 1,6 millones de personas van a dejar de pagar. Es que eso es muy importante. Es decir, es que es una reforma muy social
Y nosotros lo que hemos hecho es aprobar un proyecto de ley. En este momento está en fase de información pública, después tendrá que ir al Parlamento y después tendremos que aprobar reglamentos de desarrollo con el objetivo de que el mes de enero sean aplicables en las retenciones de las nóminas pues de todos los que estamos asalariados. Y en ese sentido esto lleva un decalaje y nosotros hemos trabajado en ese orden de cosas para hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene que ser compatible con el objetivo de reducción del déficit público de este año, de que viene y de sucesivo. Es decir, las reformas tienen que ser sostenibles. Esto no es un pildorazo para un momento, esto reforma tributaria que es parcial, ha venido para quedarse. Y digo que es parcial, ¿por qué? Porque, como pueden haber analizado perfectamente, no se ha tocado la tributación autonómica. No se ha tocado en el impuesto de transmisiones, ni el de sucesiones, ni el acto jurídico documentado, no se ha tocado el IBI, no se ha tocado nada. Eso queda a la negociación con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales de los nuevos sistemas de financiación autonómico y local, que en este momento estamos evaluando conjuntamente en la Comisión Nacional de Administración Local, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ahí sacaremos las claves para ir a una fiscalidad que pueda ser más reducida. Superávit local. Hemos aprobado un proyecto, una ley, ya está en vigor, a través de las cuales los ayuntamientos pueden reinvertir en lo que se llama la inversión financieramente sostenible. Es decir, no se lo pueden gastar en lo que quieran, sino que hay una serie de conceptos que ha aprobado la Cortes Generales en las cuales se permite que los ayuntamientos puedan, de ese superávit que han tenido, que les revierta en algo que después no les introduzca en una espiral de gasto corriente que les vuelva a llevar al déficit público. Ya estamos en eso. Los ayuntamientos están presentando sus planes de inversión financieramente sostenibles y se van aprobando por parte de la Secretaría de Estado en los términos que prevé la legislación vigente. Estamos en ello. ¿Y por qué Bruselas insiste? De momento es una recomendación, pero lo escuchamos con insistencia. Suban el IVA, que no llegan al cumplimiento de déficit. Suban el IVA. Y desde aquí, desde el ministerio en el que usted trabaja, desde el Ministerio de Hacienda, escuchamos una y otra vez al ministro, al señor Cristóbal Montoro, decir, mientras sea una recomendación no vamos a subir el IVA. ¿Por qué hay esta discrepancia a la hora de saber si hace falta o no subir el IVA para cumplir con el objetivo de déficit, que es lo que nos interesa a todos, a Bruselas y a España? Ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, yo creo que, en definitiva, la subida del IVA afectaría directamente al consumo y, en consecuencia, provocaría una reacción negativa habida cuenta nuestra idiosincrasia fiscal, nuestro funcionamiento fiscal. Yo creo que sería un error claro y que lo que haría sería perjudicar precisamente el conjunto de la recaudación. Yo creo que en estos momentos el objetivo de mantener el IVA, como lo ha dicho el presidente Rajoy reiteradamente, como lo ha sostenido el ministro de Hacienda, es perfectamente sostenible con el conjunto de las medidas. Y la mayor prueba de ello es la recaudación adicional que está teniendo el IVA en relación con el año pasado y que ha hecho pública precisamente en las cuentas la Intervención General del Estado en términos de contabilidad nacional. Es que de hecho ya estamos teniendo esa recaudación adicional que dicen que deberíamos de tener con otro tipo de figuras. Es que nosotros estamos rompiendo los pronósticos. ¿Quién pensaba que España iba a tener 4 trimestres positivos de crecimiento cuando termine este mes de junio? ¿Quién pensaba en este proceso de generación de empleo? Si es que hace 2 años estaban diciendo que nos tenían que intervenir. Estamos rompiendo pronósticos y ahora también vamos a convencer a la Comisión Europea que con lo que ya estamos haciendo, más estas medidas de estímulo, que sin duda es esta bajada de 9.000 millones de euros, que va a suponer una rebaja media del 12,5% del conjunto de la tributación, vamos a ser capaces de cumplir con nuestros compromisos de déficit. Raimundo Castro, tú ya la última pregunta de la noche al invitado, al que dejamos ir enseguida porque lleva buen tute hoy. Viene, por cierto, le acaban de entregar un premio, ¿no? Me lo contaba fuera de cámara. Pues dígalo. A la tenacidad. ¿Le han dado un premio a la tenacidad? A la tenacidad. Oiga, pues por lo menos acertado es, ¿no? Porque soy constante, en este caso, en incitar a la reforma de las administraciones públicas y por el empeño que están teniendo, impulsado por el ministro Montoro, de la administración electrónica. En este momento el 70% de los trámites de la administración ya se hacen de carácter electrónico, y para que se hagan una idea de lo que supone esto, una notificación de carácter postal, de las que antes tanto teníamos en casa, cuesta 2,55 euros. Cuando se hace por carácter electrónico, 3 céntimos de euro. Y son millones
millones las que se hacen permanentemente. Es decir, es que eso es un cambio estructural. Cuando podemos hacer tantos y tantos trámites por Internet en este momento, todos los que estamos aquí, pues ahorramos un tiempo infinito en colas, desplazamientos, papeleos. Hemos firmado un convenio con los registradores, de modo y manera que en las cuentas mercantiles ya no hay que llevar los poderes, sino que hay una base general y que eso permite el ahorrar. Es decir, estamos haciendo un trabajo interno de tener una administración 24 horas al día, 365 días a la semana. Cuidado, estoy contento, sí. Al año, que luego saldrán los zappings. 365 días al año, que como digo usted, la semana... Sí, perdón, pero me queda un 30%. Salimos en todos los zappings. Me queda un 30%. Tenemos un 70%, que es ya trámites electrónicos, pero me queda un 30%. Es decir, todavía queda trabajo por hacer. Bueno, por eso es la tenacidad. Porque no me quedo contento con el 70, sino que quiero avanzar. Enhorabuena por ese premio y lo traía a colación de que, bueno, viene de un día de trabajo, una ceremonia que creo que ha sido larga. Así que, última pregunta de Raimundo y le dejamos a descansar, que mañana tiene un día potente. Venga. Sí. Son dos medias preguntas, pero son dos medias. Una, estamos hablando de la administración autonómica y del ahorro y tal, pero da la casualidad de que siempre es la administración central la que menos cumple y usted es el responsable de todo de la administración central. ¿Qué planes tiene la administración central para cumplir, como han cumplido los ayuntamientos y las comunidades autónomas? Y segundo, toda la base de la reforma fiscal está construida sobre la recaudación, que se espera que sea superior. Y eso, teniendo en cuenta que van a ser 12 euros de ahorro al mes por los que ganan 12.000 euros, 22 euros de ahorro al mes los que ganan 20.000, por cierto, 270 euros los que ganan 150.000. O sea, ahora me temo que no gana mucha gente 150.000 euros al año. Por tanto, ¿quién va a gastar? Entonces, la cuestión, ¿no temen que ese deseo, ese sueño de que haya más recaudación sea un desastre y los 9.000 millones que se esperan conseguir, no desastre, pero que los 9.000 millones al final no se recuperen y por tanto tengamos un problema mayor de fondos del Estado que sí que son necesarios? Bueno, si es que los datos de la actual recaudación ya son... Eso es el IVA. Bueno, y el IRPF, es decir, estamos teniendo un crecimiento de las bases fiscales. Si nosotros somos capaces, como somos, de estar confiados y de transmitir confianza, esa confianza hace que haya más consumo, esa confianza hace que haya más inversión. 4 trimestres positivos de crecimiento económico, creación de empleo. Es que, evidentemente, es que esa es la clave. Es decir, si uno se mete en una óptica negativa, lo único que consigue es el negativismo de no salir adelante. Y nosotros partimos de una base realista, y la base realista es que ya están creciendo las bases fiscales. Y al crecer ya las bases fiscales es sin duda una base sólida como para poder ver cómo una rebaja de ese 12,5% que trae 9.000 millones y que tiene que ver con las empresas, que tiene que ver también con el impuesto de la renta de las personas físicas y lógicamente va a irse muy dirigida a lo que es el consumo y favorecerá de este modo lo que es la producción y en definitiva entraremos en esta fase positiva de crecimiento económico. En economía es muy importante las expectativas. Las expectativas. Si las expectativas son favorables, si vamos viendo cómo se van consolidando datos, récord en turismo, récord en venta de coches, la inversión en vivienda se está recuperando, se está generando puestos de trabajo, la afiliación a la seguridad social va creciendo. Todo eso hace que hay quien dé ese paso adelante, invierta, cree riqueza y cree empleo. Y yo creo que ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo y esta reforma fiscal lo que hace es trabajar y apuntalar en ese camino y en esa dirección. El tema de la administración central. La administración central. Vamos a recordar la pregunta de Raimundo. Raimundo le había preguntado que tradicionalmente, en el último ejercicio se ha criticado muchas veces que sí es verdad que se han apretado el cinturón las comunidades autónomas, pero desde la administración central no se ha conseguido el mismo objetivo. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿En qué gastamos el dinero en la administración central del Estado? Funcionarios. No,
Que van a echar a la que me apagan en pensiones. Internet. Lo gastamos sobre todo en pensiones y en desempleo. ¿Y usted qué quiere? ¿Que se reduzca? No, pues no va a ser. No, Presidente Rajoy lo ha dicho hoy. No va a haber más recortes. Presidente Rajoy ha dicho hoy, garantizamos la revalorización que está prevista, que por cierto es muy compatible con la inflación prevista. Y en decir, sanidad que y es, en educación, que es yo mantenimiento. pagaría Sanidad y educación lo hacen las comunidades autónomas y lo que hacemos es sostener a través de las cantidades que se asignan del sistema de financiación a la sociedad del bienestar, como no puede ser de otra manera. Es decir, la Administración del Estado está sosteniendo lo que es la auténtica sociedad del bienestar y, en consecuencia, en unos momentos complicados no queremos reducir ni la aportación del desempleo ni queremos reducir en pensiones. Pensamos que esa es nuestra obligación y tenemos que sostenerla. Ignacio, el rebote rápido. Era un dato, si me podía confirmar el dato que acaba de dar Raimundo. Es decir, es cierto que este dato de que las personas que ganan hasta 20.000 euros, su incremento en la nómina por reducción de retenciones va a ser de 20 y pocos euros y los de 12 alrededor de 20. Bueno, lo que está claro es que hay 1,6 millones de personas que ya dejan de pagar IRPF. Nada, absolutamente nada. No van a pagar ni un céntimo. 750.000 personas que ganan menos de 12.000 euros no van a tener ni siquiera retenciones. Es decir, que nos encontramos ante una bajada social. ¿Y eso qué afecta? Que el que evidentemente paga poco, pero son muchísimos, deja de pagar ese poco que está pagando y, en consecuencia, eso, la suma de todas esas circunstancias que afectan a muchos millones de personas, cuesta miles de millones de euros. Naturalmente que sí. Es que eso es lo que estamos haciendo. Y además se crean impuestos negativos que afectan a lo más social, que afectan a los discapacitados, que afectan a las familias numerosas, que se acompañan de las madres trabajadoras, que sigue existiendo. Es decir, hay una apuesta por lo social claramente en esta rebaja que está haciendo. ¿Quién no va a consumir a lo mejor más? Pues los que ganan 150.000 euros. Los de 20.000 euros al año, que son la mayoría. Pero son millones. Claro, pero esos van a tener una Raimundo, que no hay tiempo, venga. de 22 euros. Van a tener, Es la pregunta que estaba... será lo que pagaban, porque esos que estaban diciendo hasta 12.000 euros, ya lo ves, es que ya no va a tener ni retenciones. Ni retenciones. 20.000 ha dicho. 22 Sí, bueno, euros porque para los de efectivamente la base 20.000, social más amplia, ¿no? Claro, es que está hasta 30.000 euros, donde está el grueso de la población. Gracias, Raimundo, que son las 11:10, hace... Son y 9, y hace 10 minutos estaba yo despidiendo, queda fatal estar despidiendo 3 veces o 4. Solo una cosa más. Para los que dicen que es la gran pregunta que yo esperaba que hicierais, pero no la habéis hecho, la siguiente gran pregunta ¿es una medida electoralista? ¿Esto lo hace el gobierno de Rajoy para ganar las próximas elecciones? A ver, nadie tira piedras a su tejado. Nadie tira piedras a su tejado, pero... No lo han preguntado, lo daban por hecho, pero ¿es una decisión tomada solamente en función del rédito electoral o hay algo más? Vamos a ver, primero es un compromiso electoral. Y yo creo que todo el mundo entiende que un gobierno que dijo quiero bajar los impuestos y se vio obligado a subir los impuestos, en el momento en el cual económicamente pueda, baje los impuestos. Yo creo que eso es absolutamente razonable y está concorde con un compromiso que hay con el conjunto de los ciudadanos. Y en segundo lugar, lo hemos hecho cuando económicamente es posible, cuando estamos en un momento de ciclo creciente, lo cual permite que haya un ensanchamiento de bases fiscales y permite que efectivamente esta inyección, este estímulo que se produce a la economía, lo que haga es alimentar en medio punto de Producto Interior Bruto el crecimiento de nuestra economía, y por eso se podía hacer ahora. Es que antes no se podía hacer. Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, que tiene usted una semana intensa por delante, así que le quiero agradecer que haya hecho el esfuerzo de pasarse un ratito por aquí por la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.